Buenos días. Ayer lunes 1 de marzo iniciamos el cursado de la materia Economía 2 referida a la macroeconomía en el contexto del ciclo básico de las carreras de contador público y licenciatura en administración, también de licenciatura en economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. En una primera parte nos referimos al aprendizaje que hemos tenido tanto alumnos como profesores de la modalidad virtual en el año 2020 y que vamos a trabajar para que ese aprendizaje que hicimos el año anterior redunde en mejores beneficios en este curso 2021 que se va a realizar bajo la modalidad virtual. Me presento, César Vicente Herrera, también se presentaron Alejandro Yone, jefe de trabajos prácticos, y los auxiliares de primera, Ignacio Cretini y Verónica López. Entre todos buscaremos que el curso de economía de este cuatrimestre salga lo mejor posible. A su vez, tenemos que las clases sincrónicas se van a realizar los lunes, como ayer, desde las 18 horas, los viernes desde las 16 horas, y el aula elegida es Jitsi, donde en el alojamiento de la Universidad Nacional de la Patagonia, jitsi.unp.edu.ar, encontrarán Economía 2 CR de Comodoro Rivadavia. Las clases de consulta se realizarán los jueves de 16 a 17 horas cuando los alumnos así lo soliciten. Ayer surgía la inquietud si se iban a grabar las clases. Estatutariamente y por el reglamento que tenemos hay que hacerlo. Lo que nos dejó la experiencia del año anterior es que las clases asincrónicas, o sea, 2 o 3 resúmenes de una clase larga, tienen muchísimas más vistas en YouTube que la clase misma, pero igual vamos a cumplir con ese requisito. El medio central con el cual nos vamos a comunicar es el aula virtual de la materia. Ahí ustedes tienen que registrarse en Economía 2. El código es CR de Comodoro Rivadavia con guión bajo E de Economía 2 y la clave de matriculación es ECO2. Las comunicaciones adicionales se harán por el grupo de Facebook, ya una gran mayoría se ha inscrito, tenemos más de 120 personas en el grupo y la denominación del mismo es 2021 ECO2 en mayúscula CRD FCE. Ahí abajo está el link que pueden utilizar, ya casi la mayoría se ha inscrito, pero por las dudas referencienle a los compañeros que todavía no lo han hecho. Los contenidos mínimos de la materia son los sistemas económicos, la registración de los hechos económicos, aquí denominada contabilidad económica, aspectos referidos a la demanda, a la oferta y el equilibrio, siempre desde el punto de vista de los grandes agregados macroeconómicos, donde ahí vamos a ver, no sé, el PIB, cuál es la relación del Producto Interno Bruto con el crecimiento, vamos a ver cuestiones de corto plazo, mediano y largo plazo, vamos a ver aspectos reales donde influyen los niveles de precios y el poder adquisitivo verdadero con respecto a variables nominales. Así que, después miraremos todos los apartamentos del equilibrio, ya que esta es una forma de explicar la economía y que en general el equilibrio en los modelos macroeconómicos es una situación difícil de alcanzar. La dinámica del proceso económico la vamos a ver en todos sus aspectos y los aspectos económicos internacionales que forman parte de una importante definición fundamentalmente en el final. Este año vamos a tratar de llegar con más tiempo a esa parte como para que nos permita que ustedes estén mucho más preparados, ya que se toma, digamos, uno de los temas centrales del final. En el marco conceptual, nosotros en los últimos 4 años
que me hice cargo de la materia, lo que hacíamos es partir de la realidad para luego ir a la flecha verde hacia las teorías y modelos, hacia los métodos. Este año hemos decidido hacerlo al revés, fruto de la experiencia del año anterior, y que vamos a volver a retomar, digamos, la línea roja, ¿no? Hacia la derecha, la economía heterodoxa. Vamos a hablar sobre los métodos en la economía, historia del pensamiento económico, las teorías y modelos, sistemas económicos, los modelos de corto plazo, y vamos a ir mechando aspectos que tienen que ver con la realidad para después volver desde la realidad hacia las teorías y hacia los métodos en un bucle, en una mirada, digamos, de ida y vuelta que nos permitirá, digamos, comprender mejor la realidad. Esto es que conocemos, por eso la realidad para nosotros es muy importante. Les decimos que lean diarios, que vean y escuchen algunos programas de economía para ir incorporando esos conceptos que resultan poco conocidos hasta el momento en la cotidianeidad de su análisis o de su mirada sobre respecto a la economía del país. El programa en el aula virtual, la unidad 1 es la introducción, la unidad 2 es los sistemas económicos, contabilidad económica, el análisis macroeconómico es la unidad 3, sistema financiero e inflación unidad 4, las relaciones económicas internacionales unidad 5 y la introducción a la historia del pensamiento económico la unidad 6. En este año comenzaremos por la unidad 6 y lo que es la introducción o nuevas formas de mirar la economía lo dejaremos para el final de nuestro cursado. El relacionamiento integral lo desarrolló ayer el licenciado Alejandro Jones, así que va a ir en un video adjunto al presente para terminar de definir la postura que tenemos nosotros de la cátedra y a su vez también cómo es la integración de cada uno de los temas en el programa de la misma. El cronograma lo tenemos definido hasta el día 19 del 4, que es el primer parcial de la materia. Ayer, primero del 3, dictamos la presentación de actividades e integrantes. El día 5 del 3 del 21, el licenciado Alejandro Jones va a desarrollar historia del pensamiento económico desde en este caso, de las 16 horas. También el día 8 del 3, que es el Día Internacional de la Mujer, le vamos a hacer una encuesta que vamos a administrar a partir del día miércoles, como para que trabajemos con datos reales de lo que sucede en el universo de nosotros los alumnos, tanto en el mercado laboral como en el mercado de trabajo no remunerado o economía de la asistencia, que ha quedado muy expuesta durante esta pandemia que nos tocó vivir y que seguimos viviendo en este año. Recomendación de que historia del pensamiento económico es un tema que ya vieron en Economía 1, que por favor lo repasen para que el día viernes haya un intercambio con nuestra cátedra para lograr más fluidez y que rescatar esos conocimientos que están desde el año anterior y darle un anclaje a los nuevos que vamos a incorporar a partir del 12 del 3 con sistemas económicos. El 15 al 22 vamos con las variables macroeconómicas, la ecuación macroeconómica fundamental y la contabilidad económica. Desde el 26 hasta el día anterior, hasta la semana anterior del parcial, vamos a ir con teoría clásica y fundamentalmente con teoría keynesiana, y ahí va a haber un repaso el día 16 del 4 para el día 19 tomar el primer parcial de la materia. El recuperatorio jueves 6 de mayo, el segundo parcial el 28 de mayo y el recuperatorio del segundo parcial el 7 de junio. Los recuperatorios finales del primer y segundo parcial van a ir el 18 de junio y esta es la hoja de ruta respecto de las evaluaciones que se van a realizar por el sistema del aula virtual en Moodle. En líneas generales no vamos a cambiar
la estructura que sigue siendo la misma de los últimos casi 10 años. Una parte es teoría pura, otra parte es teórico-práctico, o sea que lo que nosotros denominamos aquí las actividades de cátedra, algunas son prácticas y otras tienen que ver con la realidad de la economía argentina, que esos son los otros dos elementos centrales. O sea, 40 puntos para la parte teórica, que en general es un multiple choice con distintos tipos de preguntas que hemos elaborado y que tenemos en un banco de preguntas, preguntas simples, preguntas complejas, con una parte verdadera y otra falsa, otra parte, la primera parte falsa y la segunda verdadera, o las dos partes falsas, que eso determinan que la pregunta sea falsa, la proposición sea falsa, y por otro lado, preguntas donde las dos proposiciones son verdaderas y el resultado que es verdadera, y después algunas otras que van a estar evaluadas con la misma ponderación, más complejas cuando uno tiene que relacionar para como decía ayer, desde A hasta F tiene que pasar por B, C y D. Entonces esa van a tener el mismo puntaje que las otras, pero representan, digamos, un nivel de abstracción mayor. Los otros 6 puntos se reparten en la parte práctica, que vamos a ver, nosotros tenemos desarrollados modelos en Excel, así que les decimos que practiquen un poco de Excel. Y a su vez, en la última parte que tiene que ver con el acercamiento de nuestra teoría hacia la realidad e ir de la realidad hacia la teoría, que eso también va a quedar expuesto en el parcial, con lo cual vamos a tocar todos los temas que vemos, pero las preguntas pueden tener en general distintas formas, y estas formas son las que ustedes deben aplicar, digamos, el conocimiento que vayan adquiriendo hasta el primer parcial. Bueno, les deseamos saludos cordiales y un muy buen cursado. Y bueno, estamos a su disposición. Ayer los auxiliares ponían a disposición para hacer un grupo de WhatsApp, y la posibilidad de interactuar con nosotros existe plenamente. Así que un gusto y bueno, esperemos tener un muy buen cursado. Saludos a todos.